Bueno, buenas noches. Continuando con el proceso de realizar los videos para la materia de inferencia estadística y continuando también con el proceso de hacerlos a la madrugada. Entonces, voy a explicarles el ejercicio que a continuación se planteó. Bueno, inicialmente trabajamos con la muestra eh, de la clase anterior. Trabajamos con el tipo de muestreo de la clase anterior y para esta clase vamos a buscar el intervalo de confianza, perdón, de la media y el intervalo de confianza de la proporción. Entonces, en este cuadro trabajamos acá, voy a explicar, digamos que el primer segmento y el resto pues básicamente seguimos el mismo curso o copiamos las fórmulas. Entonces, acá en el promedio lo que hacemos es tomamos la población total n, que es de 1003 registros, y la muestra de población n, que es de 285. Esta muestra de población n de 285 es extractada de una muestra anterior o del trabajo anterior, de la clase anterior. Bueno, entonces el promedio, si lo sacamos con la fórmula en Excel, promedio, vamos a la hoja tipo de muestreo y seleccionamos todos los registros, la totalidad de la población. Entonces en este caso serían 1003 registros, es decir que el promedio de edad de la población es de 46 años. La desviación estándar, bueno, aquí sí, digamos que en la explicación aparece una fórmula que se llama desves.s, pero acá en este Excel, en esta versión de Excel, aparece desves.m y desves.p. Desves.m es la fórmula que me trae la desviación estándar de la media poblacional o la media, y el desves.p es la desviación estándar de la población, pero la desves.s o sample no aparece en esta versión de Office. Bueno, entonces tomamos el desves.m, que es la desviación estándar de la media, y lo mismo, seleccionamos, pero entonces acá hacemos un pequeño cambio. En promedio, si seleccionamos toda la población o la población total, n. Acá no, acá tomamos solamente la muestra o el tamaño de muestra que trabajamos en la clase anterior. Es decir, que la desviación la trabajamos sobre 285. Sobre 285. Bueno, la significancia entonces se trabajó sobre 0,03 o el 3%. El valor Z lo hallamos con una fórmula llamada distribución normal estándar inversa, y aquí lo que hacemos es la significancia, acá 1 menos la significancia dividido en 2. Esa es la fórmula que nos dan o que nos arroja, que nos permite hallar el valor Z. En este caso sería 2,17. Como es un valor o es una constante, entonces queda en todos los campos. El intervalo de confianza, entonces el intervalo de confianza, digamos que es la respuesta final a lo que vamos a trabajar. Entonces, antes de llegar al intervalo de confianza, voy a explicarles cómo se encuentra ese intervalo de confianza. Entonces, eh, para trabajar con el intervalo de confianza hay que encontrar primero la fórmula del radio de intervalo de confianza. La fórmula nos dice que el intervalo de confianza es igual a la media más o menos el valor Z por la significancia sobre la raíz cuadrada de la muestra o el tamaño de población n. Entonces acá venimos, acá le decimos entonces intervalo de confianza, que sería la fórmula. Digamos, en este caso me dice C11.
C11 sería significancia, ¿sí? Entonces digamos C11 por C10, C10 es la desviación, por la muestra o el tamaño. Entonces en la muestra el tamaño sería esta es, la muestra el tamaño la sacamos de acá. Entonces acá me dice que es H75. Bueno, entonces volvemos acá a la media y listo. Y aquí lo mismo, entonces sacamos la misma fórmula para los demás ítems. El límite superior, entonces acá hay dos formas de hallar el límite superior y el límite inferior de intervalo de confianza. La fórmula que nos arroja Excel nos dice que debemos sumar el campo C8, que es el promedio, más el campo C12, que es el valor Z. Lo multiplicamos por el campo C10, que es la desviación, y lo dividimos en la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Eso nos arroja el valor de 48. Pero si miramos acá en límite superior, también podemos decir que si yo escojo el promedio o la media y le sumo el valor Z, me va a dar exactamente lo mismo que me dio acá en la fórmula empleada por Excel. Y el límite inferior, pues básicamente es lo mismo. Límite superior sumamos, límite inferior restamos, así como lo dice la fórmula. Restar, restar, sumar o restar. ¿Listo? Entonces puedo ya hablar de dos maneras. Acá con la fórmula, hallando raíz cuadrada, o simplemente sumo o resto el promedio al valor Z. ¿Listo? Básicamente esa es la explicación de la tabla de intervalos de confianza de la media. Bueno, ahora vamos a la proporción. Acá en la proporción, primero pues la fórmula que utilizamos es diferente para hallar la de la media. Entonces acá en la proporción empiezo añadiendo unos campos, unas constantes a las cuales me voy a referir para poder hacer el trabajo, realizar la sección. Bueno, entonces acá en proporción vamos a trabajar con la media poblacional entera o total, que será n de 1003 registros, y la muestra o tamaño de muestra recogido, que sería 285 registros. Entonces, en base a esos 285 registros es que se va a trabajar acá en la proporción. Entonces, acá añado también otro cuadro llamado categoría para escoger. Entonces, en mi categoría yo escogí miércoles, en género cogí 1 o 0. En este caso, mujer o hombre, no así sino dos conceptos, entonces 1 o 0. La ciudad, cogí el ítem 29, realmente no sé qué ciudad es, pero cogí el ítem 29 porque en la tabla aparece es con números. El asesor, el 9, la fecha de corte el 16, el motivo el 3, del 1 al 5 cogí el motivo 3 y en la satisfacción del 1 al 5 cogí el motivo 5. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hallar en los intervalos de confianza de la proporción de cada uno de estos ítems o de estos conceptos. Entonces acá en proporción se trabaja proporción y digamos normalmente cuando no se conoce la proporción uno trabaja 50 y 50. En este caso la vamos a hallar. Entonces para hallar la proporción lo que hice fue irme a la tabla de muestreo, seleccionar los 285 campos o se seleccionan los 285 campos y acudo o trabajo con esta fórmula de Excel. Contar si voy a la tabla de muestreo, selecciono el campo que va a trabajar, en este caso los 285 registros. Como es una variable de texto, entonces va entre comillas. Listo, cierro y lo divido en B8. B8 en este caso sería el tamaño de población o tamaño de muestra de población, N. Digamos que esa es la diferencia. ¿Listo? Cuando no conozco el tamaño de mi población o no quiero trabajar con tamaño de población, entonces podría trabajar con la tamaño de población total, que sería
1003 registros. En este caso lo traje con 285. Entonces, según la fórmula, me dice que el miércoles aparece en los 285 registros aparece el 40%. Es decir, que el 60% corresponde a los demás días, lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, es decir, que siempre salta la proporción del día miércoles. Para el género, ciudad, asesor, fecha, corte, motivo, satisfacción, exactamente lo mismo. Acá debemos revisar que si la proporción me da 40%, entonces la Q me debe dar el 60% para que me dé el 100%. ¿Cómo hallo la Q? Simplemente selecciono el 1, el valor universal, menos el resultado que me dio en la columna anterior, básicamente. ¿Listo? Significancia, pues escogí la misma significancia, la misma constante, perdón. Valor Z, pues básicamente es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque estoy trabajando con los mismos valores, el mismo valor de significancia y el mismo valor de tamaño de muestra. Bueno, aquí vuelvo y tomo el tamaño de muestra total y el tamaño de muestra escogido. Digo, la población total y el tamaño de muestra. Y acá venimos a trabajar con esta fórmula. Entonces me dice que P es más o menos Z por raíz cuadrada de PQ dividido en tamaño de muestra por raíz cuadrada de tamaño poblacional total menos tamaño de la muestra dividido en tamaño poblacional total menos 1. Entonces acá venimos y lo trabajamos acá. Entonces el límite superior lo que hago es sumar. Entonces acá le estoy diciendo que me sume B10, que sería en este caso B10 la proporción P, perdón, proporción más B13 sería el valor Z, correcto, valor Z, o sea que lo estoy sumando, listo, por raíz cuadrada, entonces por raíz cuadrada de P y Q, B10 y B11, listo, dividido en el tamaño, entonces B8, en este caso B8 está N285, listo, por raíz cuadrada de B7 en este caso es la población total menos la población, menos el tamaño de muestra, dividido en la población total menos 1. Esa es la fórmula. Acá para hallar el límite superior sumo los dos primeros y para la inferior pues resto los dos primeros, de la única variación que tiene. Y acá en el intervalo de confianza entonces lo que hago es colocar entre paréntesis límite inferior y el límite superior y el límite inferior encontrados o hallados. Bueno, básicamente esa es la explicación de esta sesión de inferencia estadística. Nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias.